Me pongo a grabar, me interrumpen cualquier consulta porque no estoy viendo el chat, ¿tá? Solamente estoy intentando de los que están medio tarde, están llegando tarde, que puedan ingresar, ¿tá? Ahí los voy a ir admitiendo. Bueno, ¿cómo les fue con el material de la unidad 1? Coméntenme primero. ¿Pudieron verlo? ¿Qué tal la clase? ¿Qué tal el práctico? Sí, Chicos. señora. De hecho, había una parte que nos tocaba buscar unos limpiadores y bueno, de ahí aprendí harto porque no sabía exactamente cuáles eran y de ahí sí, de ese punto aprendí harto. Buenísimo. Buenísimo, me gusta que hayan aprendido algo nuevo de todo eso. Eso es lo bueno, ¿ves? Cuando uno va agregándole más información a su propio conocimiento. ¿El resto cómo le fue? Nadie más hizo el práctico. Bien, sí señora, por mi parte pues me gustó que hubo algunas como tal palabras que no conocía y al momento de la lectura pues me gustó pues el hecho de que me hacía buscar qué significa esa palabra para entender como tal pues lo del texto. Exacto, exacto. Viste que ahí se requiere mucha interpretación. A veces la traducción no es tan estricta, digamos, ni tan literal, y uno tiene que empezar a manejar el concepto, ¿no? La comprensión general de la cosa, el objeto en sí mismo, como decimos, como para poder después darle forma al texto. Está bueno. El resto, hasta ahora 2 nomás hicieron el práctico. Pues en mi caso me gustó bastante porque explicaba muchos temas, la parte de seguridad, ¿no? También las aplicaciones que también utilizaban. Fue como abrir el conocimiento a más cosas y porque estaba muy cerrado, la verdad, en este tipo de información, incluso en conceptos. No, está bien. Ustedes recién están haciendo seguridad informática, ¿no es cierto? ¿En este semestre? Es una electiva, sí, señora. Y Sí, es algunos una ya la electiva. vimos y otros la van a ver, pero sí, eso también me gustó mucho, que va muy de la mano con la seguridad informática y complementa ciertos conocimientos que nos faltaban para esa materia. Bueno, de la una a la otra se complementa. No, está bueno, pero ya la voy a retar a la jefa de carrera de ustedes. No puede ser seguridad informática una optativa. Tendría que estar dentro de la currícula regular de la carrera para que todos cursen esa asignatura. Hoy en día no podemos trabajar en la virtualidad si no hablamos de la seguridad informática, ¿no? Pero bueno, cada uno vende, entre comillas, su materia, digamos. Así que yo no voy a ser la excepción. Bueno, acá tenemos una frase que se dice estar en el horno con papa frita. ¿Qué es lo que está en el horno con papa frita acá en Argentina? Las milanesas. Decimos, me gustan las milanesas al horno y con papa frita. Entonces, cuando uno está en una situación así comprometida y de urgencia, dice, estás al horno y con papa frita. Me parece que salvo ustedes 3 que contestaron algo respecto del práctico, los demás o no han entregado el práctico o la verdad que no tienen ni idea qué es lo que estoy preguntando. Así que están en el horno con papas fritas. Exactamente. Hola. A ver, David, ¿te escucho? Profe, Sí. ¿qué tal? Profe, qué pena, es que me falla bastante como el controlador del micrófono, pero bien. ¿Qué te iba a decir? Cuando hablas de práctica, ¿hablas del cuestionario que teníamos o habría otra tarea para hoy? No, el cuestionario. El Ah, cuestionario. ok. Bien, ok, las palabras que no entendíamos, los términos, ¿sí? ¿Eso preguntabas? Pero Bien. la consigna del práctico, ¿entendés? Lo que había que hacer, ¿qué es lo que vos destacás de eso? Ok. Bien. Pero es que realmente la lectura era un poquito, o sea, no, pues no muy vieja, pero sí era un poquito, sí, la que está en inglés. Pero entonces fue interesante ver que a pesar de que era vieja, la sentía muy fresca, ¿no?
O sea, Sí. era algo muy fresco porque yo digo, mucho de lo que estaba ahí se sigue usando y sigue siendo así. Y claro, habían cosas que yo ya había escuchado, que yo había leído, pero yo no conocía el término adecuado para referirnos a eso. Exacto. Como, entonces, justamente eso fue lo chévere, que como que, y es lo bueno, uno sí se considera ya ingeniero profesional, porque ya es capaz de encapsularlo en conceptos, no solo de hablarlo, Exactamente. sino... Exactamente. Bueno, excelente, excelente tu comentario, David. ¿Y el resto sigue en el Y, horno con papa frita? profe, bueno, Ajá, en mi caso, ajá. pues yo pues encontré palabras que no conocía como tal, su significado, y pues sí tiene mi compañera, tiene harta relación, la temática, mi compañero, la temática es un poquito antigua, Ah. pero se complementa aún en la actualidad. Investigué por otros medios también y era muy interesante, la verdad. No, totalmente, chicos. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo bueno de que sea antiguo, digamos? Que tiene las primeras definiciones de las cosas muy claro, por eso me gusta ese artículo, trabajarlo, porque les permite introducirse en ese mundo. A partir de allí, después ustedes googlean un poco, empiezan a investigar, digamos, y ya encuentran información mucho más actualizada, digamos, por supuesto, ¿no? Esos artículos cumplen esa función, ¿viste? Despertar un poco la inquietud por conocer. Bueno, supuesto que nadie más quiere hablar y están en el horno con papas fritas, sigamos con la unidad 2. Empecemos las clases ahora, ¿ya? Bueno, entonces, la unidad 2 que nos toca ver ahora hace referencia a los delitos informáticos. ¿A qué le llamamos delitos informáticos? Acá vamos a ver toda la cuestión legislativa vinculada a la utilización de las TIC, o sea, las leyes. Otros componentes que también son de interés cuando hablamos de pericias, vamos a hablar sobre los delitos y la tipificación de los delitos informáticos, y también vamos a abordar cómo se definen, digamos, o cuáles son los roles que nosotros como profesionales informáticos podemos cumplir en este mundo, digamos, de la delincuencia virtual y de las pericias y demás. En cuanto a la legislación vinculada a la utilización de las TIC, yo les paso acá un cuadro muy general de cómo estamos en Argentina. Nosotros empezamos en el año 1997 con esta ley que hablaba sobre la confidencialidad sobre información y productos y su divulgación indebida. También surgió una modificación del régimen penal, tributario y previsional, identificando como alteración dolosa, o sea, como delito, cuando se modificaban los registros fiscales, incluyendo los de tipo informático. En ese momento se hablaba mucho en Argentina de lo que normalmente se denomina la contabilidad en blanco y la contabilidad en negro, no sé cuál es el término que ustedes utilizan. Acá le llamamos contabilidad en negro al registro de los ingresos en los negocios que no se informan al gobierno, digamos, para que no se apliquen impuestos. Entonces, supongamos, yo vendo por 100 pesos, pero en realidad declaro que vendí 60 pesos y los otros 40 lo hago circular en negro. Quien dice, porque no quiero pagar impuestos por 100 pesos. Declaro 60, entonces pago menos impuestos. Ese tipo de situaciones se daba ya, obviamente, desde hace mucho tiempo, y acá esta ley de 1997 lo que hacía era definir eso como una alteración dolosa, es decir, algo en el marco de la ley. En el 98 se modifica la ley de propiedad intelectual. Esta ley era muy importante para nosotros. Por primera vez se reconoce que los programas de computación, fíjense en el término, lo que hoy nosotros le llamamos aplicaciones informáticas, en esa época se definía como programas de computación. Y lo que dicen es que esos elementos entraban a estar protegidos por esta ley en cuanto a la autoría de la propiedad intelectual. Así que ese fue un gran avance. En el 2000, el Código Penal, recuerden que decíamos que el código era un conjunto de leyes, entonces el Código Penal incluye ya aspectos relacionados a la protección de datos personales. Ya se menciona en el año 2000 la protección de datos personales y se habla de un registro nacional de bases de datos. En el 2001 se agrega todo lo que es firma digital, que cuidado acá, no estamos hablando de firma digitalizada, es decir, la firma manuscrita en un papel
que alguien le saca una foto, lo escanea o lo que sea, y que lo transforma en una imagen, digamos. Esa es la firma digitalizada. La firma digital, en cambio, es la tecnología que mediante la encriptación de clave pública, clave privada y demás, permite el envío de archivos o datos o lo que fuera entre un emisor y un receptor. ¿Conocen ustedes acerca de la firma digital? No, señora, en mi caso no. Bueno, seguramente ustedes tienen, creo que sí, creo que lo encontré, después averigüen, porque en el contexto de la seguridad informática ese es uno de los algoritmos, digamos, de encriptación y de trabajo seguro en las organizaciones. Por ejemplo, acá en Salta se utiliza la firma digital para el envío de los oficios judiciales que antes llegaban, digamos, porque venía un personal del Poder Judicial a dejármelo en mi casa y me hacía firmar de que recibía el oficio, la notificación o lo que sea que me mandaban, y ahora los abogados tienen que registrar un domicilio electrónico, o sea, un correo electrónico, y a partir de estos mecanismos de encriptaciones y demás, le envían esos oficios. Entonces se están ahorrando todo el trámite de papelerío y de gente que va y que viene por toda la ciudad, digamos. Entonces, son técnicas de encriptación y de protección de datos que las van a tener que manejar seguramente desde el contexto de la seguridad informática. En el 2004 se regula el servicio de comunicaciones móviles. ¿Por qué distingo esto? Porque hoy en día, en estos momentos, y desde hace más o menos unos 6 meses, ha crecido impresionantemente digamos, el allanamiento, el secuestro, etcétera, de teléfonos celulares, y allí hay muchísima información digital. Entonces los peritos estamos casi especializándonos en lo que es forencia de celulares, digamos, ¿no? Entonces por ahí hemos tenido que empezar a tomar contacto con todo lo que es el servicio de comunicaciones móviles, como para entender cómo es que se hace, de dónde encuentro la evidencia y ese tipo de cosas. En el 2004 se agrega los fraudes de tarjeta de débito y tarjeta de crédito, que obviamente son aplicaciones ya en el 2004 totalmente informatizadas. En el 2008 se habla ya de algunos delitos informáticos. Se incluyen en el Código Penal una tipificación de qué cosas son delitos informáticos. En el 13, la inclusión del grooming como delito informático. ¿Saben lo que es el grooming? ¿Han escuchado hablar del grooming? Pues tú nos habías dicho la clase pasada que el grooming era como el acoso a Exacto. menores de edad. Exactamente. Bueno, a partir del 2013 eso ya está tipificado como una ley, digamos. Entonces, como un delito, perdón. Al igual que en el 2018 se define la tenencia de pornografía también como delito. Con esto se logra un gran avance desde el punto de vista de la justicia, digamos, en lo que es pornografía infantil y todo lo que se maneja en el contexto virtual respecto de la pornografía. Aparece en el 2019 un reglamento para la administración de dominios en Internet que nos hacía falta acá en Argentina, ponernos bien de acuerdo y ordenarnos, digamos, respecto de todos los .edu, .esto, .lo otro, etc. Y en el 2020, en plena pandemia, en nuestro país se les ocurre a nuestros legisladores promulgar la ley de teletrabajo, que fue toda una historia que no les cuento, creo que todavía no se está aplicando, ¿ya? Entonces, este es un panorama de lo que tenemos hoy en Argentina. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué saben acerca de la vinculación, de la legislación vinculada a las TIC? ¿Quién conoce alguna ley que tenga que ver con eso? Está la 1581 del 2012, que es la de protección de datos, creo. Y la otra que está es la ley 273 de 2009, que esa es sobre la protección de la información y de los datos también. Sí, señora, muy Es que astuta. las leyes se parecen mucho. O sea, hay que leerlas bien y estudiarlas bien para uno saber exactamente qué parámetros tiene cada una. Por supuesto, lo que pasa es que también hay leyes y leyes, digamos. Hay leyes, es como si yo te dijera que vos le das al usuario final el código fuente de tu programa. ¿Me entendés? No lo va a entender para ninguna parte porque él no es informático.
Nosotros las leyes tampoco llegamos a entenderlas en su totalidad porque no estamos en el contexto del derecho. Es muy difícil poder interpretar una ley, conocerla y decir, sí, ya sé qué es lo que hace y qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Lleva mucho tiempo, mucha práctica y sobre todo necesitamos del asesoramiento de los profesionales del derecho que nos van guiando respecto de esas leyes, porque muchas veces nos pasa que si yo me atengo a esa ley, a la 15, no sé cuánto que decías vos, yo digo, bueno, porque la ley dice tal cosa, pero el abogado me dice, no, pero ha sido modificado en el artículo tal, según tal dictamen, tal cosa, tal jurisprudencia, esto, lo otro, ¿no es cierto? Entonces, si realmente no sabemos cómo se maneja, si no tenemos experiencia, ¿viste? Y no somos asesorados, si no integramos equipos de trabajo, entonces es altamente probable que uno se equivoque, digamos, si se pone simplemente a hacer una interpretación de la ley en un ámbito en el que nosotros no conocemos, ¿no? Pero está bueno lo que tú dices, sí, me Sí, alegro que señora, esté por ejemplo, en lo que es las entidades públicas, yo creo Ajá. que es muy importante uno, antes de hacer cualquier cosa, verificar qué legislación tiene, porque si uno llega a dar un mal paso, se llega a equivocar, todo el mundo se le va a venir encima. Todos, exactamente, exactamente, es conocer el contexto, el contexto, lo entendiste perfecto, mira. Este cuadrito es el que elaboramos cuando dicté esta misma materia el año pasado, me puse a trabajar con la gente de carrera y más o menos, hablando también con peritos colombianos, con quien tengo el gusto de contactarme siempre, armamos esta especie de derrotero, digamos, de cómo la legislación colombiana también fue evolucionando, incorporando año a año distintas temáticas. Fíjense en que en el 82 ustedes también tenían una ley de derechos de autor, había también principios acerca de la organización de las telecomunicaciones, existe desde 1995 una ley de firma digital, ojo. Ustedes profesionales que ya mañana, muy poquito, ¿no? Dentro de 3, 4, 5 meses van a estar en la calle, no pueden no conocer. Si desde 1995 esto está legislado, no pueden encontrarse y responderle a un cliente, ay, mire, no, la verdad que no sé de qué me está hablando cuando me habla de firma digital, ¿no? Les va a ocurrir mucho eso. Uno tiene que andar siempre un paso más adelante de todas estas cosas. Hoy, por ejemplo, para que ustedes salgan a la calle, hoy tendrían que tener muy en claro lo que es blockchain, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo lo que es contratos inteligentes y ese tipo de cosas, porque es una tecnología nueva que se va a imponer y se está difundiendo de una manera tremenda. Entonces, hoy viene cualquiera, el kiosquero, ¿no es cierto?, el Juan de la calle, un contador o lo que fuera, a decirle, ¿y vos qué opinás de blockchain? ¿Y nosotros qué le vamos a decir? Pero un cachito que me voy a casa, estudio un rato y vuelvo. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que estar con esa visión, digamos, de que si queremos hacer de nuestra profesión realmente una cuestión que nos dé valor agregado y que nos permita crecer digamos, lograr prestigio y todo, bueno, pues hay que ser muy astutos respecto de las estrategias que utilizamos para poder incursionar en el mundo digital. En el 2001 tienen una ley de protección integral de la niñez contra la explotación sexual. Eso me pareció genial. Nosotros no tenemos todavía eso como ley, como concepto muy integrado, que ustedes sí lo tienen. La ley de protección de la niñez en el 2002, la ley de voto electrónico. Nosotros hemos utilizado mucho el voto electrónico acá en Argentina. No tenemos una ley específica, sino que son reglamentaciones y disposiciones, digamos, que se dan a nivel de cada estado, diría, ¿no es cierto? No a nivel nacional. La ley de habeas data, que nosotros también la tenemos. Hay una tipificación de los delitos informáticos que ustedes avanzaron desde el 2009. Existe una ley sobre el Registro Nacional de Bases de Datos y está lo que vendría a ser teletrabajo, que ustedes lo sacaron el año pasado, que es la ley de trabajo en casa. O sea que fíjense en que más o menos hay un mismo cuerpo legal respecto de las TIC que ha ido evolucionando en un país y en otro. Yo hice este mismo estudio para México y también, cosas más, cosas menos, digamos, estamos todos orientados hacia las mismas situaciones, que son aquellas que generan problemas y que sobre todo, no problemas, sino que, digamos, están presentes
cuando se cometen delitos y la sociedad se ve obligada a tipificar esos delitos y a promulgar una ley para proteger a los ciudadanos de todas estas cuestiones. ¿Ya? Fíjense que acá ustedes tienen el delito informático tipificado muy bien en una serie de apartados del artículo 269. O sea que acá, si ustedes toman el Código Penal, el artículo 269, A, B, C, D, qué sé yo, les dice a qué se denomina y cómo se define cada una de estas cosas. Cuándo se considera acceso abusivo, cuándo se considera obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de telecomunicación, cuándo se llama daño informático, etcétera, etcétera. Todo esto yo ya se los puse en la guía de estudio, así que ahí tienen después, si les interesa particularmente este tema, entender de qué se trata. Obviamente yo no les voy a pedir que se aprendan cada una de estas leyes, ni el articulado, ni nada. No es nuestra función. Esto es meramente informativo, digamos. ¿Ya? Ahora tenemos otras que también son de mucho interés. Por ejemplo, la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea. Esta ley, que fue formulada en 1994, fíjense, en 1994, estamos hablando de hace casi 30 años atrás, más o menos, ¿no es cierto? 28 años atrás. Ya en la Unión Europea se preocuparon por la protección de datos, se actualizó esa ley en 2017 y esa legislación es obligatoria de cumplimiento para todos los países que integran la Unión Europea y además es tomada como referencia para todos nuestros países que no integramos la ley no integramos la Unión Europea, pero nos interesa ver cómo ellos van avanzando en estas cosas, van sentando camino y de allí tomamos nosotros. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan. Fíjense que eso está establecido como un derecho humano, un derecho inalienable, como el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud. Hay cosas que estemos donde estemos y seamos de donde seamos, ¿no es cierto? Hablemos el idioma que hablemos, sabemos que hay ciertos derechos que como seres humanos nos corresponden y que eso no se discute. El derecho a la vida es uno de esos. Nadie me va a cuestionar de que yo tengo derecho a la vida. Bueno, en ese mismo rango está el derecho de protección a los datos de carácter personal. A ver, ¿cuándo sentiste que no protegieron tus derechos? Estamos hablando de datos de carácter personal, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué les parece a ustedes? Pues, no sé, pues no me pasó, pero recuerdo mucho que unos amigos jugaban algo en Facebook y como que para pasar de nivel sí o sí tenían que compartir, dar de compartir y como que compartía información de ellos que no, pues que ellos no sabían siquiera que lo hacía. Por supuesto. Recuerdo mucho, era un jueguito de algo, no recuerdo muy bien, era pequeño todavía. No, pero fíjate qué interesante que es todo eso, ¿no es cierto? Porque es casi como una extorsión. O sea, los juegos son muy adictivos, uno se engancha con los juegos y le mete tranquilo, ¿no es cierto? Y lo bien que vas jugando, de lo más emocionado, ¡pum! Para seguir al siguiente nivel, tenés que darme esta información tuya. ¿Por qué? ¿Viste? O sea, es realmente un atropello, digamos. O sea, yo tengo que dar la información personal cuando yo quiera darla, no porque alguien me conmina y me exige que la dé. Alguien más estaba por hablar allí. Sí, señora, por ejemplo, una vez sí me pasó, iba con mi novio, estamos dando una vuelta en un centro comercial, entonces había como un concurso, no me acuerdo que nos ganamos, pero para entrar teníamos que dar unos datos para que nos dieran el premio, era como un bono de descuento. Y desde entonces nos llaman de todo a ofrecernos viajes, a ofrecernos tal. Ay, sí. Y pues ya hemos bloqueado varios números, pero... No, viste, ese de terror, porque eso, por ejemplo, es uso indebido, es lo que acá le llamábamos, si me permiten, vuelvo, ¿cuál era? Acceso abusivo a un sistema informático, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad vos diste tus datos para un fin, que era que te entreguen ese premio. No para que ellos vendan esos datos a ponerle las empresas de telefonía y ellos te llamen a cada rato a ver si vos querés cambiar de servicio o cambiar de aparato telefónico, ¿no?
Bueno, todo eso es donde ahí uno ve que se siente vulnerable, digamos, se siente totalmente desprotegido, porque si a nosotros los informáticos recién estamos entrando en este tema y entendiendo la importancia de los datos personales, imagínense para el que no es informático, ¿no? Es totalmente avasallado por todas las situaciones que siempre hay. Entonces, fíjense en que el reglamento de la Unión Europea dice que es una medida esencial para fortalecer los derechos fundamentales de las personas en la era digital y facilitar la actividad económica. O sea que lo que declara es que estas son normas aplicables tanto a las empresas como a los organismos públicos que quieran integrar ese mercado único digital. Al hablar de mercado, estamos hablando de todas las actividades comerciales, porque querramos o no, cualquier actividad social, incluso, por ejemplo, las de beneficencia, se ven impactados por el mercado. No hay forma, no podemos evadirnos del mercado ni de las transacciones comerciales en las que todos vivimos y formamos parte cada día. Entonces, si estamos hablando de un mercado único, en este caso regulado por la Unión Europea, y un mercado digital, lo que dice el reglamento de la Unión Europea es, señores, entonces, a acatar las normas que estamos pidiéndole a las empresas y a los organismos públicos. De esto no se salva nadie, más o menos, dice, ¿no? O sea, que están formulando un marco de trabajo, una legislación en la que todos estén de acuerdo que esa es la forma que se tiene que trabajar, ¿no? A ver, si esa ley es buena, es mala, es regular, es justa, es injusta, se aplica bien aquí, no sirve para el otro caso, esa es otra historia, porque eso pasa siempre con nuestras leyes. Cuando se formula una ley, siempre hay alguno que levanta la mano diciendo, pero en este caso acá no se aplica, o esto no es justo, o lo que fuera. Es así, porque así somos los seres humanos. Nosotros tratamos de formular leyes o reglamentos, o digamos normas de convivencia social, los más beneficiosas para la comunidad, pero normalmente tienen un tinte de generalidad, digamos, que no contempla los casos individuales, y allí es donde se arma el problema, ¿no es cierto? Pero acá lo que nos dice la Unión Europea, estas van a ser las normas que vamos a aplicar si ustedes quieren trabajar en este que es el mercado digital. Entonces, hay otro convenio muy interesante, muy conocido, que se llama el Convenio de Budapest. Este convenio fue firmado en el año 2011, creo que por 17 países nada más. Ya cuenta con la adhesión de 70 países. Argentina se adhirió en el 2017 y ustedes en el 2020. Este convenio, lo interesante que tiene es que estableció la primera tipificación de lo que se llamó después delitos informáticos. Y lo que se hizo en este convenio es invitar a todos los gobiernos a que desarrollaran su propia legislación en base a lo que el convenio de Budapest definía, ¿no? También está, ya vamos a trabajar un poquito más el convenio de Budapest. Esta resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, que es nuevita, ¿no? Es del 2017, o sea, habiendo documentos del 94, esto del 2017 es nuevo, podemos decir. Esta resolución consta de 88 recomendaciones sobre seguridad informática y todo lo que es la lucha contra la ciberdelincuencia. Fíjense, dirigida a los estamentos que toman decisiones comunitarias. Es decir, estas recomendaciones están dirigidas, supongamos, a los rectores de las universidades, a los gerentes o a los propietarios de los bancos, a los dueños de los supermercados, en fin, a toda la gente que de alguna manera tiene que moverse en este contexto de la virtualidad y necesita tener herramientas para defenderse contra la ciberdelincuencia. Entre las 88 recomendaciones, les cito una, la que habla del aumento de los secuestros de archivos, que ustedes ya deben saber es el famoso ransomware, ¿no es cierto?, de las redes de robots informáticos y de interferencias o de accesos no autorizados a los sistemas informáticos y demás, que eso impacta en qué? En las libertades fundamentales y la integridad de las infraestructuras críticas. ¿A qué se le llama infraestructuras críticas? A lo que conocemos como data center o grandes equipos informáticos o todo el parque informático, digamos, de empresas que tienen un funcionamiento 24/7, como se llama, es decir, funcionan las 24 horas, 7 días a la semana,
dando, por ejemplo, suministro de energía, de agua, todo lo que tiene que ver con la salud y la parte hospitalaria y demás, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos ataques dirigidos a este tipo de cosas. Por ejemplo, ahora ocurrió la semana pasada en Córdoba, uno de nuestros estados o provincias, digamos, que mediante un esquema de ransomware capturaron todos los sistemas informáticos del Poder Judicial de Córdoba. Ahora, los delincuentes, según se decía, habría que ver, no escuché más noticias al respecto, pero parecía que no les interesaba que le paguen, sino que lo que ellos querían era borrar la información de causas muy comprometidas que estaban radicados en determinados juzgados, ¿no? Imagínense en eso, ya de golpe es como que se viene abajo toda la estrategia judicial. Entonces, estas situaciones de apuntar a esas que son las infraestructuras críticas es lo que ya desde un primer momento instituciones como el Parlamento Europeo empiezan a trabajar y a generar, digamos, cierta cultura de la seguridad informática para que todo el mundo esté más o menos preparado con esto que se viene, ¿tá? Entonces, busquen allí en el Google Parlamento Europeo Ciberdelincuencia, ¿tá? Y a ver, y el que quiera tome alguna de esas recomendaciones y la conversamos un ratito. ¿Están haciendo? Sí, señora, estamos buscando. Ujú. ¿Y por qué solamente los escucho unos cuantitos? ¿Tá? A David, Eliana, Franco, Nicolás, Pedro. ¿Y el resto? Jenny, Fernanda, Lemus. Dime hola. Sergio, Picón, José Vargas. ¿Están ahí o está con la compu prendida y están mirando tele? Andrés Sebastián, Vega, Aura, Janet. Vamos, aparezcan jóvenes. Recuerden que parte de la nota, si se fijaron ustedes en la planilla de evaluación, pasa por la participación en las clases sincrónicas, ¿ya? Y yo mido la participación en esto. Cuando yo tiro consignas o preguntas, ¿quiénes son los que responden? Bien, ¿alguien ya encontró el link, el documento? El que lo encuentre, por favor, puede enviarlo al grupo que no lo he encontrado. Ay, perdón, a ver. Ya se los busco yo, chicos, entonces. A ver. Compartir esto. Tenemos un cachito. Creo que aparecen varios artículos, pero entonces no sé puntualmente cuál es. A ver. Sí, es que igual me pasa. Parlamento Europeo. ¿Qué más les puse? ¿Cómo era Parlamento Europeo y qué más? ¿Qué otra palabra? Ciberdelincuencia. Ciberdelincuencia. A ver. ¿Cómo combate las amenazas? Concilium, ¿cuál era? Bueno, no importa, tomemos ese primero. Ya se los paso yo acá. Que ya busco. Oh, ahora está lento. Bueno, acá, tomemos esta del concilium. Con esta basta y fotógrafo. Ahí se los pongo ahora por el chat, chicos, acá. Chat. ¿Dónde están? Acá. Acá. Ahí. Entren allí. A ver, yo voy a ver si puedo compartir eso un ratito. ¿Dónde estoy?
Acá está. Bien. Esta es ciberseguridad, como combate la Unión Europea las amenazas cibernéticas. Ciertos sectores, reglamento. Este es. Ahí donde yo estoy marcando, reglamento de ciberseguridad, Comisión Europea. Entren allí. ¿La están viendo? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Señora. Bueno, yo la voy a traducir para que sea más fácil leerla. Ley de ciberseguridad, un nuevo mandato, un marco europeo. Ay, es que me cambiaron todo, pues. Me lo cambiaron. Acá me aparecía antes las 88. Bueno, no importa, ya hemos hecho el intento. Después busquen si quieren, van a ver que es muy interesante todo lo que ponen respecto de cada una de esas recomendaciones, todas muy acertadas, cosa que uno dice, sí, realmente todo esto se debería conocer y manejar. Así que bueno, volvamos entonces a compartir acá la presentación en PowerPoint y sigamos. Bueno, entonces, hasta acá lo que hemos visto es algunas legislaciones, digamos, ya a nivel de Argentina, a nivel de Colombia, a nivel internacional, de qué es lo que hay en el mercado, por así decir, en el contexto, ¿no es cierto? No en el mercado, en el contexto respecto de lo que es la ciberdelincuencia y cómo protegernos y demás. Tenemos otros elementos de interés, como por ejemplo, estos que son los principios de la protección de datos personales. En el 95, la Unión Europea emitió una directiva en la que primero, la primera cosa que hizo es aclarar que cuando se habla de protección de datos personales, no estamos hablando solamente de aquellos datos producidos por medios automatizados o digitales, sino todos, incluso los que en ese momento y en esa época formaban parte de un papel impreso, si era un dato personal debía estar protegido, no necesariamente hacía referencia a la virtualidad como lo tenemos ahora. Esta directiva establece los principios de orientación para determinar la licitud, es decir, la legalidad en el tratamiento de los datos personales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un responsable de seguridad informática de una empresa, tengo que atender a estos puntos que están aquí, la calidad de los datos, la legitimación del tratamiento, las categorías especiales, el derecho de acceso, etc. Tengo que atender a todas estas cosas para asegurarme que entonces yo estoy trabajando con un conjunto de datos personales en un contexto de protección que la ley me avala, ¿no es cierto? Y sé que estoy haciendo bien las cosas. Por ejemplo, la legitimación del tratamiento la da el propio usuario cuando él autoriza a darnos sus datos. ¿Ya? Nosotros no podemos ir y buscar información de cualquiera robándole, entre comillas, ¿no es cierto?, el número de teléfono que dejó en su página de Facebook, o qué sé yo, el nombre, el apellido y el documento de identificación que sale en no sé qué página de internet y ese tipo de cosas. Lo ideal es que si yo estoy en una organización y tengo a mi cargo la seguridad informática, pues entonces yo como profesional responsable de la seguridad informática tengo que velar porque las bases de datos y toda la información que se recopila de mis clientes o de mis usuarios estén en un contexto de legalidad. Y lo mismo respecto, por ejemplo, a la confidencialidad y la seguridad del tratamiento. Esa es nuestra responsabilidad. Los informáticos no podemos evadir la responsabilidad cuando hay alguna situación de, supongamos, ¿cómo es que se llama? Un acceso indebido a través del cual se accede a la información de terceros que confiaron en mí en que yo tenía toda la tecnología de resguardo suficiente para los datos que me brindaron. ¿Entiende? Es como que yo le presto algo a alguien y esa persona permite que se lo roben. Pero ¿por qué si yo te lo presté a vos y vos me dijiste que lo ibas a cuidar? Más o menos esa sería la analogía. Entonces, esto es muy interesante para que nosotros lo pensamos, lo discutimos incluso desde el ámbito de la seguridad informática.
Hay un tema clave con todo esto, ¿no? Yo siempre pongo que es el caso de las cámaras de vigilancia pública, porque normalmente acá se generan una historia que vamos y que venimos, que nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? La primera cuestión es que estoy hablando de las cámaras de videovigilancia públicas, ¿no es cierto?, gestionadas por el Estado, o bien por privado, qué sé yo, yo acá a la salida de mi casa puedo poner una camarita que me vaya registrando quién pasa por la vereda, por mi vereda, si entras, si sales y qué pasó, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí empiezan a trabajarse desde dos formas, a considerarse desde dos enfoques contrapuestos esto de las cámaras de videovigilancia. La primera cuestión que nosotros tenemos que ver es que acá, esto, que es las filmaciones así masivas, por supuesto que significa en muchos casos un abuso en el uso de la tecnología, porque convierte las imágenes, las caras que se van visualizando, los rostros, la manera de caminar, o sea, la identificación de las personas, lo convierten en datos personales, porque permiten identificar a esa persona, esas imágenes, ¿no es cierto? Ahí va el fulano que mira, tiene la misma ropa que es al que se busca, por ejemplo. Entonces, a lo mejor la ropa en sí no es un dato personal, pero esa imagen, junto con otra secuencia de datos y demás que están en análisis, permiten la identificación de esa persona como si su ropa fuera un dato personal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si bien por una parte, el objetivo de estas cámaras de videovigilancia, ya sean las que yo pongo en mi casa, como las que pone el gobierno, el Estado, digamos, en todas las esquinas, ¿no es cierto?, para el control del tráfico, de la gente que los motochorros, como le llamamos nosotros acá, los ladrones oportunistas y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eso sirve para prevenir y combatir el delito. De todas formas, afectan el derecho al resguardo de la imagen y la privacidad de las personas. Porque no todos los que pasamos, por ejemplo, toda la gente que circula en mi casa, donde yo tengo mi camarita enfocada hacia la vereda, no todos tienen ningún interés en mi casa, ni en mi persona, ni son mis amigos, ni son mis enemigos, ni me van a hacer nada. Es simplemente transeúntes que pasan por esa vereda. Entonces, ¿qué derecho tengo yo de poder capturar las imágenes de ellos y tenerlo en mi equipo, en mi DVR o en mi NVR? ¿Y cómo saben ellos que yo esa información, por ejemplo, no las vendo? ¿Ya? No la vendo para que decir, mira, todos estos son vecinos que están dentro de mi barrio y le podés vender teléfono, qué sé yo. Y así, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Entonces, hay una lucha respecto de que sí, la videovigilancia conviene, otros no, etcétera, ¿no es cierto? Se discute bastante ese tema, hay muchos cuestionamientos desde el punto de vista legal. Dos posturas tenemos en este caso, la del gobierno y las empresas de sistemas de videovigilancia, que ellos dicen que el sistema de cámara es disuasivo y de protección contra el delito. ¿Por qué dicen? Un maleante ve en la esquina de su barrio, ¿no es cierto?, una cámara, entonces dice, acá me tengo que esconder la cámara, si no enseguida me van a ver, ¿no es cierto? Entonces, evita que se cometa el delito porque, digamos, lo disuade respecto de hacer malas acciones. Por otra parte, las ONG, o sea, las organizaciones no gubernamentales como las fundaciones, las asociaciones civiles, etcétera, y cualquiera de nosotros como ciudadanos, no tenemos muy en claro qué pasa con toda esa información que se recopila, cuánto tiempo se mantiene, cómo se procesa, si se guarda, no se guarda, quién tiene acceso, con qué fines se guarda toda esa información. En este momento, por ejemplo, no me acuerdo si es en China, creo que es en China. Tiene sistemas de identificación facial, digamos, dentro de estas cámaras, con lo cual ellos, de manera automática y obviamente con algoritmos de inteligencia artificial y qué sé yo, van recorriendo, haciendo un paneo por un determinado lugar dentro de la gente que camina por allí, ¿no es cierto? Y empiezan a identificar caras de maleantes, entonces enseguida va la policía y los detiene, usted estaba escondido, venga para acá, va preso, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, el que no es maleante dice, ¿por qué me tienen que identificar a mí y ponerme en una base de datos diciendo que yo, Juancito Pérez, pasé por esa calle tal hora? ¿Quién les ha dado permiso para que muestren mi cara así? Y para que registren esos datos sin que yo sepa que los estoy registrando, ¿no es cierto? Entonces, hay toda una discusión. Por supuesto que China es un gobierno en este sentido
mucho más estricto, es dictatorial y demás, no hay mucha opción para discutir estos temas, digamos, los ciudadanos no tienen esas posibilidades que sí tenemos nosotros en nuestras democracias. Pero se generan esas situaciones así de conflicto, de problemática, digamos, en donde hay una línea gris que en la que por un lado estás hablando de la protección del ciudadano y por otro lado estás hablando de la desprotección del ciudadano respecto de que no resguardas su privacidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay cuestiones en donde lo tenemos que mirar de un lado o del otro, no está todo dicho de ninguna manera. En cuanto al registro de bases de datos, nosotros en Argentina tenemos una ley que dice que es obligatorio para quienes efectúan el tratamiento de estos datos personales, que ya vamos a hablar cuáles son esos datos personales, y el mantenimiento del deber de secreto y confidencialidad, siendo responsables de las pérdidas o problemas que genere su conducta negligente. O sea, que si alguien me llama por teléfono, porque yo di mi número de teléfono para el banco para que me informe los saldos o lo que sea. Y el banco lo que hizo fue vender la base de datos de sus clientes a las empresas de tarjeta de crédito, que después me llaman para decirme, le ofrezco la tarjeta blanca, rosa, amarillo, lo que sea. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que acusar al banco porque yo no le di mis datos para que se los vendiera a la empresa de tarjeta. Se los di por la relación comercial que yo tengo con el banco. Antes no podíamos hacer nada frente a eso. Hoy en Argentina nosotros podemos denunciar al banco y decirle, ¿usted por qué le entrega mis datos a otras personas si yo no autoricé? Eso cambió muchísimo todas las relaciones, digamos, entre los bancos y sus empresas accesorias, ¿no? Como las mismas tarjetas de crédito, los servicios financieros y demás. Hoy en día tenemos entonces un registro obligatorio de las bases de datos que lo llevan adelante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y allí hace mención a los datos personales contenidos en archivos, registros, bancos y bases de datos públicos y privados destinados a dar informes, pero siempre y cuando hablemos de aquellos datos que excedan el uso exclusivamente personal. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, todos los contactos que nosotros tenemos en nuestro WhatsApp, supongamos, ¿no es cierto? ¿Es una base de datos? Por supuesto que es una base de datos. Pero nosotros no estamos dando información sobre eso, estamos haciendo un uso personal de esa información. Yo no me pongo a juntar a todos mis contactos y a venderles cosas, ¿no es cierto? De decir, le vendo qué sé yo, a una casa que vende jueguitos electrónicos los datos de todos mis alumnos que pasan a través de mis cursos, supongamos. En Colombia, ¿qué es lo que pasa con los registros de base de datos? Ustedes tienen una ley mucho más vieja que la nuestra, ¿no? Ustedes tienen el 2012, yo creo que nosotros partimos en el 2000, no, perdón, al revés, nosotros empezamos en el 2000 con el registro de base de datos, ustedes en el 2012. ¿Qué señala esa ley? Las disposiciones de la presente ley son aplicables a los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública y privada. La entidad que supervise todo esto se llama Superintendencia de Industria y Comercio. Hablan de los sujetos obligados, es decir, quienes sí o sí tienen que estar registrados en ese registro de base de datos, o sea, tienen que registrar sus bases de datos en ese registro. Todas las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 unidades del valor tributario y las entidades de naturaleza pública. Esas unidades de valor tributario, las VT, son como, les diría como si fueran parámetros, ¿no es cierto?, en donde todos los años se actualiza cuánto sale una VT. Por decir, el año pasado salía 100 pesos colombianos y este año al actualizarlo sale 125 pesos colombianos. Entonces son siempre lo que tienen que hacer es todos los que comercian, tienen activos, capitales activos, digamos, superior a las 100.000 unidades, es superior a las 100.000 por 100, por 125, por el valor que tenga ahora la VT. Eso de esa forma está identificando cuáles son las empresas que están obligadas o que están exceptuadas de hacer el registro de base de datos, ¿no? ¿Cuáles definen ustedes como bases de datos exceptuadas en Colombia? Las personales o domésticas, es decir, de uso interno,
¿no es cierto? Yo puedo tener mi agenda acá en mi computadora junto con la agenda o la agenda telefónica, la vieja agenda telefónica que utilizábamos años atrás. Aquellas que tengan como fin la seguridad y la defensa nacional, todo lo que tenga que ver con la prevención, detección, monitoreo, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, todo lo que es información de base de datos que manejan los organismos de seguridad pública de nuestro gobierno, digamos, y de ustedes también, están exceptuados de hacer este registro de base de datos porque se entiende que esa información que ellos están recabando se utiliza para la defensa de la nación. ¿tá? También aquellas exceptuadas son las que tengan como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas públicas, las de información periodística y otros contenidos editoriales para resguardar justamente la fuente de información de los periodistas, que eso es esencial, ustedes vieron en contextos de democracia, y también los censos nacionales de población, que de por sí el censo nacional, digamos, las personas, los habitantes que participamos de ese censo, damos muchísima información que obviamente sería de gran interés, perdón, de gran interés para quienes hacen, qué sé yo, marketing digital y venden lo que sea en función de poder armar, digamos, un perfil de la familia y de los integrantes de cada familia que viven en una ciudad, en un barrio, etcétera, y en función de eso organizar después sus propuestas o sus estrategias de difusión y marketing. Como ya nos está pasando hoy con las redes sociales. ¿No es cierto? Las redes sociales son caldos de cultivo muy interesantes para esos algoritmos de inteligencia artificial basados en lo que es la neurociencia, que se llama, ¿no es cierto? Y que identifican los perfiles, ¿da? Y en base a esos perfiles nos empiezan a ofrecer cosas. Entonces imagínense si las bases de datos de censos nacionales cayeran en manos de estos algoritmos. Otra cosa que nos interesa, ya pasando del tema de base de datos a esto que es el recurso de habeas data. ¿Qué es un recurso de habeas data? Es la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de presentarnos ante la ley y decir, quiero tomar conocimiento de los datos personales que tiene almacenado la empresa tal en sus archivos, registros o bancos. Porque eso no está actualizado, porque yo no di autorización para que eso esté, o porque eso está mal y yo necesito cambiarlo. Entonces, permite solicitar este tipo de acciones, la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de los datos. Por ejemplo, este recurso de habeas data es muy interesante porque realmente es la protección que tengo yo para decir, momento, ¿qué me está haciendo qué cosa con mis datos? Entonces, hablo con un abogado y hacemos un trámite sumarísimo, que se llama así. Sumarísimo quiere decir que es una acción rápida e inmediata, no es que vamos a estar 2 años, 3 años haciendo un juicio, sino que ahí nomás, en lo inmediato, en términos de días, debería resolverse esta solicitud, porque obviamente esto es un trámite urgente, digamos. Yo no quiero modificar los datos que tenga el banco sobre mi persona de acá a 2 años, los quiero modificar hoy, por decirlo así. Bien, entonces, hemos visto todas las cuestiones que tienen que ver, digamos, con la parte del contexto legislativo, que es mucho. Hay bastante. Nosotros, como peritos informáticos, no tenemos que saberlo en su totalidad. Tenemos que saber que existe un contexto legal en el cual nosotros, obviamente, tenemos que ajustarnos para poder trabajar en la justicia. No podemos desconocerlo. Definamos primero qué es un delito. Esta definición dice, toda acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. Ustedes van a decir, ay, pero qué definición más tonta, por supuesto que eso es un delito. ¿Cierto? A ver, ¿cómo más define un delito? ¿Da? Pero el delito, para ser tal, tiene que cumplir una serie de requisitos. El primero, tiene que ser una acción descrita en la ley. Es decir, tiene que haber una ley que tipifique esa acción como un delito. ¿No? Por ejemplo, todo lo que hoy se conoce como porno venganza o, ¿cómo se llama? Hay otra. Sexting, ¿no es cierto? Son acciones que se desarrollan en la virtualidad, pero que todavía no existen leyes que las regulen. Entonces,
Yo no puedo hacer una denuncia acusando a alguien de haber cometido ese delito. ¿Qué es lo que hacen los abogados cuando no encuentran el delito, la tipificación de ese delito? Disfrazan eso y buscan un delito ya existente. Entonces, por ejemplo, al no existir el sexting, van a decir existe el acoso sexual, que eso sí es un delito. Entonces, el acoso sexual mediado por la tecnología puede ser esto, supongamos. Entonces, si no está como acción descrita en una ley, no es delito. Por más que todo el mundo diga, pero por supuesto que eso es delito. Bueno, no lo es porque no hay una ley que lo regule. Que sea contrario al derecho, quiere decir que estoy afectando el derecho de alguien, de otra persona, a partir de esta acción que yo estoy haciendo. Que exista culpabilidad, o sea que hay alguien que exprofeso ha causado esto haciendo, digamos, tratando de dar daño, de hacer daño o lo que sea, de perjudicar al otro. Que sea subsumible bajo una sanción penal adecuada quiere decir que esa misma ley que identifica el tipo de delito también establezca cuáles son las sanciones que se pueden otorgar en base al grado de la actividad desarrollada. Entonces dice, si hace tal cosa, la pena máxima es 5 años, si hace tal otra es 15 años, si hace tal otra, tantos años, etc. Y también que se dé en las condiciones de punibilidad, o sea que se pueda aplicar esa sanción. Estas condiciones de punibilidad no se logran cuando, por ejemplo, hay personas incapaces, personas de incapacidad intelectual o mental o ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, en donde realmente no hay seguridad de que esa persona haya actuado con la intención de cometer un delito, ¿no? Esto también es una zona así media barrosa y media gris que, bueno, la resuelven los abogados, gracias a Dios nosotros no. Pero con todas estas cosas yo recién puedo decir que algo es un delito. Entonces, cuando hablamos del delito informático, fíjense en semejante definición que les pongo aquí. Todas aquellas acciones u omisiones típicas. Cuando se dice típica, quiere hacer referencia a que está tipificado por la ley, o sea que es un delito reconocido dentro de la ley. Antijurídicas, o sea que impacta ante la justicia, ¿no es cierto? Es decir, va en contra de lo que judicialmente está estipulado. Y dolosas, quiere decir que hay intención de perjudicar a alguien. Entonces dice, todas aquellas de acciones u omisiones, fíjense en que son acciones u omisiones. A veces uno comete delito no porque lo hace, sino porque omite la participación, por ejemplo, cuando conoce que alguien está realizando un delito y no lo denuncia. Eso es una participación por omisión. Volvemos, todas aquellas acciones u omisiones típicas, antijurídicas y dolosas, trátese de hechos aislados o de una serie de ellos, cometidos contra personas naturales o jurídicas, es decir, personas, ciudadanos comunes o empresas u organizaciones, realizada en uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio en la víctima a través de atentados a la sana técnica informática. Eso de sana técnica informática la conocemos nosotros los informáticos. Sabemos cuál es la sana técnica, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las normativas, cuáles son todas aquellas cuestiones que desde la seguridad informática y desde la auditoría informática regulan nuestra actividad frente a esta situación. Entonces dice, lo cual generalmente producirá de manera colateral, o sea, de manera complementaria o secundaria, lesiones a distintos valores jurídicos, a otros valores jurídicos, a otras cuestiones. Se pueden generar varios delitos a partir de un acceso indebido, reportándose muchas veces un beneficio ilícito en el agente, sea o no de carácter patrimonial, actúe con o sin ánimo de lucro. Es decir, hay algún interés por parte de quien comete el delito. Ese es el beneficio ilícito del que se habla. Entonces, fíjense en que lo que estamos diciendo, pero la misma definición de la otra vez, nada más que acá le estamos poniendo un componente que se llama el delito informático. ¿Qué le estamos poniendo? Ese sistema de tratamiento de información. Y estamos hablando también de atentados a la sana técnica informática, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando empezamos a hablar del delito informático. Acá hay otra definición. Fíjense en qué interesante esta habla de aquellos ilícitos que vulneran los derechos y libertades de las personas. O sea, no se trata de delitos vistos desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista del ciudadano.
O sea, vulnera los derechos y libertades de las personas. Fíjense que acá se pone el eje en las personas en tanto ciudadanos más que como simples usuarios de la tecnología. Es decir, yo como ciudadano no debería nunca, jamás, vulnerar los derechos y libertades de los otros, ni con una computadora, ni con un lápiz, ni con un martillo, ni con un arma, con nada, ¿ya? Porque para eso formamos parte de una comunidad. Entonces acá me gusta esta definición porque nos ubica como ciudadanos. No estoy hablando del delito informático que solamente puede cometer el que es informático. El delito informático lo puede cometer cualquier ciudadano. Así como cualquiera puede agarrar un arma y atentar contra la vida de otro, no tenés que ser policía, ni tenés que saber tirar, ni nada, simplemente lo haces. Bueno, también con los delitos informáticos, muchos de los usuarios finales comunes, digamos, desconocedores de la tecnología en su mayor detalle, también actúan generando y, digamos, participando en delitos informáticos. Entonces, frente al tema de los delitos informáticos, ¿cuáles son el rol que cumplen las tecnologías de la información? Porque acá hay tres cuestiones que tenemos que identificar muy bien. Una es cuando nosotros decimos las TIC forman parte de ese delito en sí mismo, son objetos del delito que se está cometiendo. Cuando, por ejemplo, yo agarro un martillo y ¡bum!, le doy a la computadora, destrucción de hardware, borrado de datos, ¿ya? Otra cuando lo que se hace con las TIC es utilizarla como instrumento o medio. Entonces yo para acosar a una persona, por ejemplo, utilizo las redes sociales o hago una falsificación de un mail o lo que fuera. Mi intención es, a través de las tecnologías informáticas, perjudicar al otro. No es, digamos, abordar el elemento informático en sí. Y la tercera cosa, que es la que se utiliza mucho cuando hacemos pericia, es el elemento de prueba indirecta o prueba indiciaria, que se llama. Que son todas aquellas características o cosas que se transforman después en evidencia para poder acompañar el conjunto de evidencias que se están presentando en una causa. Por ejemplo, se puede constatar la vinculación de un usuario con una empresa porque tiene una cuenta de correo de dominio corporativo. Si ustedes tienen una cuenta que dice @unisangil.co.edu.co, ¿no es cierto? Quiere decir que ustedes alguna vez han estado matriculados como alumnos. Si no, ¿por qué la Unisangil les va a dar a ustedes una cuenta de correo institucional? O sea que Unisangil no puede negar que ustedes han sido alumnos y ustedes tampoco pueden negar que han estado relacionados con la universidad. Entonces eso es por lo que se llama una prueba indiciaria porque indica algo, ¿no? Porque yo para decir que efectivamente ustedes eran alumnos, no puedo basarme en que porque tienen la cuenta de correo ya garantizo que es alumno. El juez de la otra parte me va a decir, no señor, que tengo un correo electrónico no quiere decir nada, yo quiero ver cuándo se matriculó, si presentó la foto, si presentó el título de estudios previos, etcétera, etcétera, si pagó la cuota, no pagó, quiero ver su ficha académica, un montón de cosas. Y allí, con toda esa información, esas pruebas que ya se presentan, hablar de la vinculación del correo electrónico corporativo, digamos, ahí sí tiene sentido. Pero es un elemento de prueba indirecta o indiciaria. Fíjense entonces que desde esos tres puntos de vista, nosotros podemos trabajar como peritos, pero más trabajamos en el tercer ejemplo, que es la búsqueda de pruebas que acompañan a las evidencias materiales. Cuando hablamos de la tipificación de los delitos, volvemos al Convenio de Budapest. Ahí les dejé un link que después ustedes, si quieren, ya nomás se lo pongo. Se lo pongo en el grupo para que se lo guarden. A ver, ¿dónde está el chat? El chat. Ah, ¿dónde está el chat? No lo encuentro. Pausar. Chat, acá está. Ahí les dejo este link. Recupérenlo después si les interesa para mirarlo, porque aparte lo van a necesitar para el práctico que viene de esta unidad. En donde acá lo que se hizo fue, en el convenio de Budapest que yo les comenté, que teníamos, que fueron los primeros en hacer una tipificación de los delitos, ellos primero trabajan a nivel nacional, digamos, de cada país y hacen la identificación de las infracciones penales, es decir, identifican a qué se le llama acceso ilícito, a qué se le llama atentado contra la integridad de los datos, de los sistemas,
falsedad informática, estafa informática, pornografía, etcétera, ¿tá? Y luego habla del debido proceso, es decir, de cómo se deberían tratar todos estos casos. Entonces habla de disposiciones comunes, conservación inmediata de los datos almacenados, el mandato de comunicación, etcétera. Todas estas cuestiones que son más de interés, digamos, de los abogados. Ustedes focalícense en lo que el convenio habla como los primeros artículos, creo que es del artículo 1 hasta el artículo 13 o 14, no me acuerdo, en donde describe todo esto. ¿A qué se considera un delito informático? Y también desde el contexto de la cooperación internacional, este principio formula los principios generales de cooperación, extradición, etc., y las disposiciones específicas de medidas cautelares, los poderes de investigación, etc. Toda esta parte es contexto, digamos, que es muy trabajado por los abogados. Está bueno si quieren leerlo, no hay ningún problema, pero yo les pido que por favor trabajen sobre esto, que es la tipificación de los delitos. Esto nos interesa a nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo, como profesores de informático, tenemos que saber cuándo alguien accede, digamos, realiza una actividad vinculada a un delito informático. Van a ver qué interesantes las definiciones que se dan en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace el Convenio de Budapest? Es una forma de encuadrar las acciones delictivas como delitos informáticos. O sea, dicen, cuando esto que habitualmente la falsificación existió desde siempre, desde los principios de la humanidad, alguien falsificaba algo, digamos así, hoy en día esa falsificación informática es necesario que se regule, que se establezca, porque hay algunas cuestiones de las tecnologías y demás que conviene dejarlas bien en claro. La falsificación siempre existió, pero ahora se le encuadra dentro de lo que se denomina los delitos informáticos. También el convenio de Budapest, que está actualmente en revisión, se está haciendo una segunda vuelta, digamos, del tema, ya debería incluir estos nuevos delitos que hoy no los tenemos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, todos los actos de índole racista o xenófoba, o de discriminación. Los actos de violencia contra los desprotegidos. Yo acá hago una acotación. A mí no me gusta hablar de violencia de género y decir que las únicas víctimas que andamos ahí en el mundo dando vueltas somos las mujeres. Yo creo que violencia de género primero debería incluir también al resto de los géneros, no solamente al femenino, digamos, sino también al masculino y a toda esa diversidad sexual que hoy tenemos en el mundo de hoy. Por otra parte, no solamente debemos hablar de violencia de género, sino de violencia del desprotegido y del vulnerable, como es el caso de los niños o el caso de los ancianos, supongamos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, desde el punto de vista de los delitos informáticos, también debería ajustarse, debería pautarse, y etcétera. Y obviamente el ciberterrorismo, ¿no es cierto? Que avasalla tremendamente, de eso creo que ya hemos hablado, de lo que pasó en la guerra entre Rusia y Ucrania respecto del ciberterrorismo. Entonces, hablen ustedes ahora. Denme algunos ejemplos de esto que aparece aquí, lo que ustedes quieran. Un ejemplo de falsificación informática. ¿Están ahí, chicos? Ya se han ido a dormir todos. Ya estamos. A ver, pensando. Ah, están pensando. Ay, bueno, digan, estamos pensando, profe, no nos apure. ¿No? Yo les pongo un dato para que ustedes vayan pensando. Esta enunciación que está aquí son los diferentes tipos de delitos informáticos que define el convenio de Budapest. El que hace referencia a responsabilidad de las personas jurídicas es muy interesante porque allí lo que dice es, cuando hay un acceso indebido a la información, los propietarios de esos sistemas son responsables de no haber implementado todas las instancias de seguridad y control necesarias sobre su propia gente. O sea que, por ejemplo, no es que le van a caer para llevárselo preso al DBA, al administrador de la base de datos, sino también al gerente de tecnología y hasta al dueño de la empresa,
porque dice, ¿usted cómo ha supervisado que el gerente de tecnología tenga todo en orden desde el punto de vista de la seguridad informática? Y el gerente le va a decir, ¿y usted cómo ha supervisado que su DBA también actúe de acuerdo a lo que tiene que ser? ¿No? Esto es impresionante porque es la primera vez que los informáticos dejamos de lavarnos las manos, como quien dice. ¿Vieron cuando uno, qué significa, no es cierto, la expresión lavarse las manos? ¿La tienen clara esa expresión? Señora, Bien, entonces, lavarse las manos es desligarse del tema. Ah, yo no fui, yo no sé nada, yo no tengo responsabilidad. Pues eso se nos acabó a los informáticos. Antes de toda esta movida del convenio de Budapest, uno podía agarrar y decir, mira, ¿qué me vas a venir a decir si ni existimos para la ley? Pues ahora sí existimos. Y ya están definidas esas responsabilidades. ¿Ya? Fraude informático. Ya hemos hablado muchas veces de fraude informático. A ver, un ejemplo. Vamos. Ya habíamos hablado. Todos esos mensajitos que llegan por WhatsApp, que hace clic aquí, te vas a regalo bombones, te vas a ganar como una el bicicleta. phishing. Exactamente. Eso es un fraude informático. ¿Ya? Todas esas formas de captación, digamos, del cuento del tío, como le decimos acá, de situaciones de engaño, ¿no es cierto? Que hay muchas personas que ilusamente caen en eso sin darse cuenta que eso es una situación de fraude o de estafa, también están catalogados como delitos informáticos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que antes, hace unos 50 años atrás, quienes hacían este tipo de estafa, este phishing, digamos así, no utilizaban las tecnologías informáticas, por supuesto, pero utilizaban otros mecanismos, utilizaban cartas que llegaban escritas a las casas, utilizaban folletos de propaganda, venían y tocaban el timbre y le decían, mire, yo le vendo esto, le vendo lo otro, págueme como pueda, y después al final resulta que nos daban cajas vacías o cosas así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el fraude siempre existió, lo mismo que la falsificación, nada más que ahora, cuando estamos hablando de que todo eso está mediado por la tecnología, pues se traduce en un delito informático. Y se han quedado pensando y no me han dado ningún ejemplo. Bueno, por la hora se los voy a perdonar. Si no, no vamos a terminar nuestra clase hoy. Estos que le pongo acá son los delitos vinculados, digamos, a las redes sociales, online social network, ¿ya? Alguien levantó la mano. A ver, Aura, Janet. ¿Te escucho? Sí, señora. Pues no es como tal un ejemplo de lo que, de los diferentes delitos que hay ahí, pero digamos sí podríamos explorar varios. En el artículo que teníamos de actividad mencionaban algo que era el enrutamiento a cebolla. Entonces, en esa conseguí, bueno, averigüé una red que se llama Tor y ahí, pues luego también leí un artículo, una nota, perdón, donde decía que en esta red se veían muchos de estos tipos de delitos. Exacto, exacto. Y fíjate que esa red Tor, por ejemplo, se encuadra dentro de lo que se llama abuso de los dispositivos, ataques a la integridad del sistema y ataque a la integridad de los datos. ¿No es cierto? O sea, por darte un ejemplo, o sea, eso si yo no lo soy, pero suponte que fuera abogado y pasa algo con el Tor, pues acá te tiro estos 3 delitos informáticos, así nomás como para empezar la cosa, digamos, ¿no? Está bueno el ejemplo, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, acá teníamos los ciberdelitos más frecuentes mediados las redes sociales. Fíjense en que hay delitos tradicionales, ¿no? Los delitos penales como los homicidios y los secuestros, los delitos vinculados a la familia como los divorcios, la custodia de los hijos, los delitos civiles como el seguro, el fraude y el robo, por ejemplo. Bueno, todos estos ahora están totalmente magnificados, extendidos a través de la utilización de las redes sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los homicidios, en los homicidios se investiga hoy, supongamos, los contactos a través de las redes sociales que puede haber tenido la víctima o alguien que se piensa que es culpable, ¿no es cierto? Que puede ser el asesino.
lo mismo en la parte de secuestro, lo mismo, por ejemplo, en los divorcios o en los custodios de los hijos. Se ven cosas que tienen que ver, digamos, con el quehacer y la huella digital de los padres o de los hijos, y cada uno de ellos acusa al otro, no, vos a tal hora no estabas cuidando a los hijos, mirá, acá sale la foto que estabas en la confitería, o cosas así, ¿no es cierto? Y lo mismo las otras cuestiones, o sea que los delitos tradicionales se ven, están montados también sobre todo los sistemas de comunicación de las redes sociales, de todas las redes sociales, y también los de mensajería instantánea. Recuerden, por ejemplo, que WhatsApp no es una red social, ¿ya? WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea, son dos cosas distintas. Una red social es Facebook, que tiene su propia aplicación de mensajería instantánea, ¿ya? En cambio, WhatsApp es solamente eso, comunicación y mensajería instantánea. Por otro lado, aparecen nuevos ciberdelitos, como el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming, el sexting, la suplantación de identidad. En el caso del ciberbullying, ahora se dice ciberbullying, pero siempre, desde hace muchísimo tiempo, existió lo que se llama hoy el bullying, es decir, el burlarse de otro por alguna discriminación, algún defecto, reírse públicamente del inconveniente de alguien, digamos, ¿no es cierto? Que eso es muy habitual en las épocas tempranas, digamos, de la adolescencia, ¿no es cierto? Los chicos que están entre los 13 y los 16 años, hay grupos que les encanta torturar a sus compañeros, digamos, en situaciones muy humillantes, muy indignantes y qué sé yo. Y eso obviamente ahora se llama ciberbullying porque además eso se hace público de manera rapidísima y totalmente intensa en las redes. Todo el mundo se entera, no solamente los que me acaban de escuchar acá en el colegio que alguien me dijo tal cosa, ¿no es cierto? Sino todos, en todas partes, aunque no estén acá presentes viendo lo que me pasó. Bien, alguien estaba levantando la mano por allí. ¿Quién era? Yo, profe. A ver, dale, Nicolás, te escucho. Ahorita que recuerdo no muy mal, esto que la profe estaba hablando de la mensajería instantánea por parte de WhatsApp. Ajá. Me acuerdo de que leí pues una noticia en la que principalmente decía que desde cierta cárcel se estaban utilizando SIM cards que lo que hacían era clonar como tal el número de celular, utilizaban ese clon durante cierta cantidad de tiempo porque no era durante mucho tiempo que se puede utilizar. Exacto. Y el celular como tal del propietario dejaba de funcionar. No importaba uno que lo hiciera, perdía el control sobre el celular. Y en ese tiempo pues se supone que era cuando trabajan con las estafas y comenzaban a pues pedirle a los contactos ciertas cosas. Sí, eso es cierto. Se dio mucho en Argentina hace 3 semanas atrás, porque estas son modas de estafas, ¿no? Incluso, digamos, había ya hasta un protocolo en el cual si te pasaba esto, vos escribías aquí, subías allá, hacías la denuncia así, pa, y te inhabilitaban tu línea de teléfono, con lo cual también le quitaban el poder que tenía el que te había capturado tu línea de teléfono, digamos. Pero durante ese tiempo, que dependía de la rápida reacción o no del usuario perjudicado, el delincuente podía utilizar tu celular, se hacía pasar por vos, llamaba a tus contactos o le mandaba WhatsApp y les decía, che, tengo un apuro, necesito que me mandes plata, yo después te devuelvo, y les daba un CBU, ¿no es cierto? Es un código para transferencia electrónica, y así se iba haciendo de 50 pesitos por allá, 50 pesitos por el otro lado, y estafaba a medio mundo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, eso ya está cada vez más ajustado, más controlado, porque digamos la policía en especial está reaccionando más rápidamente a estas situaciones, y ya se están generando toda una serie de acciones de contención, digamos, sobre este tipo de cosas, ¿no? Cada vez es más difícil hacer las estafas, porque cada vez estamos más enterados de cómo se hacen estas estafas, ¿no? Así que bueno, pero de todas maneras eso sigue existiendo, digamos. Bien. Entonces, acá les voy a dar algunas estadísticas de los delitos informáticos. Esto es de un estudio que se hizo en Argentina, fíjense, del 2 de enero del 2021 al 7 de junio del 2021, y se encontró que el monto total reportado por fraudes o estafas bancarias era de 69 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea,
69 lo tendría que dividir entre 300 pesos, que es el dólar, o sea que estoy hablando casi cerca de unos 2 millones de dólares por ahí, si no mal no lo creo. Fíjense en el monto de lo que se llevaron estos delincuentes. ¿Cómo hicieron ellos esta encuesta? Pusieron una web, es una institución que se dedica a recabar información de estadística, en donde dijeron, cargue acá su denuncia, informe acá la situación que le pasó, cuándo le pasó, y completando un formulario con determinada información, digamos que obviamente no pasa por datos personales, sino por el caso que se estaba tratando, empezaron a identificar este tipo de cosas. Fíjense en que el promedio de fraude por víctima era de 308.000 pesos, que vendrían a ser más o menos unos $1.000. Fíjense, una barbaridad. Y que esto impactaba en todas las provincias, o sea, todos los estados de nuestro país. También hay otras estadísticas. Esta otra página que también se encarga de decir, venga acá y muéstrenos sus denuncias, cuéntenos de lo que nos pasó, porque lamentablemente desde el contexto de la justicia es muy difícil que, digamos, salga la información para armar estadísticas, ¿no? Entonces, se busca mecanismos alternativos. Entonces, fíjense en que acá lo que más se da es el fraude. O sea, la mayor cantidad de denuncias hacen referencia al fraude o lo que le llamamos también la estafa informática. El phishing, el 17%, el ciberbullying, las calumnias, la extorsión online, las amenazas, etcétera, etcétera. Esto es información del 2021. Ahora ya debe estar, pero creciendo de una manera importante. Entonces aparecen estos nuevos delitos, que son los más usuales, como por ejemplo el ciberbullying, que les decía hace rato, o que es la suplantación de identidad digital, que es el caso que comentó su compañero al último, que era, ¿quién era? ¿Nicolás? Sí, ¿no? No me acuerdo el nombre. Entonces, ¿qué es? Sí, señora. Bien, Nico. La suplantación de identidad digital. Esta acción se da cuando una persona crea perfiles en redes sociales o plataformas informáticas con datos o imágenes de un tercero sin debida autorización y se comporta como si fuera la víctima. Ustedes vieron con qué facilidad uno puede crear 3, 4, 5, 20 cuentas de Facebook. Y todos le ponemos un mail diferente, que son los 20 mails que acabo de armarme en Gmail, supongamos, ¿no es cierto? O sea que es muy fácil hacer esta suplantación de identidad, en donde yo puedo incluso imaginarme que soy otra persona a través de cómo me disfrazo con ese perfil y con ese usuario en esa red y ese tipo de cosas. Todo lo que es extorsión, que se busca el beneficio económico a través de una extorsión. La extorsión existió siempre, nada más que ahora estamos hablando de lo que es la difusión de material íntimo y sensible, principalmente a través de las redes. La pornovenganza, en donde una parte de una relación amorosa trata de desquitarse de la otra con este tipo de información, ¿no es cierto? Entonces acá hay una idea sobre todo, no un móvil económico, sino de dañar la reputación y el honor del otro, digamos, en las redes sociales, en su círculo íntimo, dando a conocer situaciones que nadie debería conocer porque forman parte, digamos, de los aspectos personales e íntimos de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto todavía estos delitos informáticos se están tratando, se están buscando de introducir realmente como delitos, ¿ya? Pero son los que más están ocurriendo en estos días, así que las tipificaciones, si no han salido ya en nuestro país, la verdad que yo no voy siguiendo el tema, es probable que vaya saliendo, que ya esté al salir, digamos, con lo que es las nuevas legislaciones que se actualizan tremendamente hoy en día. Luego, después de la pandemia, en donde se nos vino encima toda la virtualidad, pues no había otra forma más que la justicia debía responder ante estos nuevos delitos. Bien, vamos al último tema, que son los roles del experto informático. Es decir, nosotros como profesionales informáticos, ¿cómo podemos actuar frente a todo esto? Bueno, puedo ser un delincuente informático, puedo ser un hacker ético, puedo ser un perito informático o puedo ser un investigador informático. Estos son los 4 roles que más o menos uno encuentra porque dice, y este que es un delincuente informático, primero es un profesional de la informática y después un delincuente.
No hablo de profesional en cuanto que tenga el título habilitante, hablo de profesional en cuanto que tiene el conocimiento, es un experto informático, conoce del tema, ¿ya? A veces conoce mucho más que nosotros los profesionales o los peritos, digamos, son expertos en determinada cuestión. Entonces, ¿quién es el delincuente informático en sí? Primero lo tenemos al hacker o pirata informático. Fíjense en que hay muchas definiciones que yo se las puse allí en la guía. La intención, ¿cuál es? Es apropiarse de una información que es de un tercero, que no es mía. O bien modificar las funcionalidades de las aplicaciones para que logren fines no previstos originalmente. Y también muchas veces es simplemente curiosear, aventurarse con el fin, digamos, de decir, fui capaz de vulnerar este sistema de seguridad, y lo único que quieren hacer es vulnerar el sistema, no quieren producir ningún otro daño. Pero como sea, digamos, están haciendo un acceso indebido. Entonces, a pesar de que pueda parecer chistoso, por así decirlo, cómico, ¿no es cierto? Que, yo le gané al FBI y ¡pum!, les abrí sus bases de datos, pues agárrate Catalina, en el sentido de que eso sí es un delito, porque es un acceso indebido, a pesar de que vos no hayas hecho otra cosa más que entrar en esa base de datos, ¿no es cierto? Bueno, este es el delincuente común, el que vamos a encontrar en la calle, el que se encuentra en la policía todos los días, digamos así. Y estos son los delincuentes informáticos. El que hace phishing, el cibercriminal, el que roba las claves, ¿no es cierto? El que hace hacktivismo, el que hace ciberterrorismo. Acá fíjense, tenemos los famosos hackers de sombrero negro, sombrero gris y sombrero blanco. El de sombrero blanco es el hacker ético, que ya vamos a hablar enseguida de ello. El de sombrero negro es el hacker que realmente va por el mal camino, como quien dice, ¿no es cierto? Y que incursiona en los accesos indebidos con motivos económicos, con motivos, digamos, hay un rédito en el prestigio y en cuestiones económicas que le interesa más que cualquier otra cosa. Y el hacker de sombrero gris es el que está jugando para los dos equipos, digamos. Cuando le conviene es un hacker ético, y también cuando le conviene es un hacker de sombrero negro, o sea, se pasa para el lado de la ilegalidad. Que hay de todo, ¿no es cierto? O sea, en nuestra profesión, como cualquier otra, también vemos gente que deja mucho que decir respecto de las cuestiones éticas, digamos, con que desarrolla su propio trabajo. En la guía le voy mencionando las características, los detalles y algunas definiciones de ese tipo de delincuentes que tenemos. Ahora hablemos del hacker ético. El hacker ético es aquel en donde el hacker actúa para probar la vulnerabilidad de la seguridad de los sistemas, pero también, igual que nos pasaba con las cámaras de vigilancia, puede tomarse como una invasión a la privacidad. Hay, por ejemplo, un cuentito que dice que, por ejemplo, si yo fuera por mi barrio, digamos, en mi propio barrio, y entro a tantear las puertas, ¿ya? Intento abrir la puerta principal de una casa, está con llave, bueno, no entro, voy a la casa del vecino, sigo en la otra, hasta que encuentro una puerta abierta. Y como está abierta, me meto. ¿Y qué hago? Entro al comedor, abro los cajones, ¿tá? Veo si tienen el diario o no, voy hasta los dormitorios, reviso esto, reviso lo otro. No saqué nada, no hice nada, y así como entré me voy. Pero imagínense ustedes que se hubieran enterado que alguien hizo eso en su propia casa. Uno ya le fluye toda la rabia porque dice, mi casa es mi hogar, es mi centro más querido, y nadie puede venir a vulnerar así todo esto, ¿no es cierto? Porque una cosa es que venga la policía y me haga un allanamiento, y otra cosa es que venga cualquiera y porque ve la puerta abierta, entre y me revise todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión con el hacker ético? Hay una zona gris que no queda totalmente en claro si lo que estamos haciendo es con buenas o malas intenciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre con esto? Debemos saber, y ustedes lo tienen que tener, chicos, por favor, muy en claro, aquellos que se quieran dedicar a lo que es las pericias o hacer pentesting o analizar vulnerabilidad de los sistemas y demás, que irrumpir en los sistemas informáticos resultará un delito
si es que no contamos con el consentimiento del usuario propietario del sistema o no contamos con la autorización judicial para tal acción. ¿Ya? Entonces es importante, si soy perito designado en una causa y allí el juez me dio instrucciones y tengo el aval del juez para hacer lo que estoy haciendo. Entrar en esa casa a modo de allanamiento, por ejemplo, porque tengo la justicia por detrás que me apoya. O bien, entro a la casa porque el propietario me invitó a pasar. Y me dijo, sí, necesito que venga y que mire esto, lo otro, etcétera, etcétera. No puedo, sin ninguna de esas cosas, irrumpir dentro de los sistemas informáticos, porque entonces ahí sí estoy sonado porque estoy cometiendo el mismo delito que estoy acusándole a los otros. Entonces, de un hacker ético, me transformo en un hacker de sombrero negro, digamos. ¿Ya? Bien. Esto que les pongo acá es una acotación simple respecto del decálogo de la ética informática. Fíjense en que todas estas cosas está muy repetida la palabra persona, consecuencias sociales, consideración y respeto por tu prójimo y demás. Es decir, son enunciados que dicen cómo uno, digamos, desde el punto de vista del rol de profesional informático, cómo debería interactuar hacia los demás. Principalmente a esa persona molesta que se llama usuario, ¿no? Les vieron que, ese usuario, la vida sería hermosa si no existiera el usuario. Pues no. La vida es hermosa porque justamente existe un usuario, porque gracias al usuario que nos viene a pedir el desarrollo de nuestras aplicaciones que nosotros terminamos ganando plata. Es nuestro cliente. Entonces hay que considerarlo en la ecuación en la que estamos. Este decálogo de la ética informática aplica muy bien a cuál tiene que ser el compromiso que nosotros los informáticos debemos mantener con nuestros clientes, nuestros usuarios finales, nuestros técnicos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado del hacker, hemos hablado del delincuente, vamos a hablar ahora del perito informático. Lo importante de esto es que el juez nos llama como auxiliares de la justicia para descubrir o valorar un elemento de prueba que en base a los conocimientos técnicos, artísticos, científicos que nosotros tenemos. ¿Ya? El perito informático actúa sobre la evidencia digital. Hay peritos de todo tipo. Está, por ejemplo, el perito médico, que son los que hacen las autopsias. Están los peritos biólogos, que por ejemplo hacen los estudios de ADN. Están los peritos que investigan, por ejemplo, las fibras de las ropas, para ver qué es lo que pasó, a dónde estuvo la persona esa que acaban de matar o lo que fuera, ¿cierto? Bueno, hay peritos, pero para hacer dulce, como quien dice. Hay peritos contadores, hay peritos jardineros, hay peritos geólogos, de todo. ¿Qué hacemos nosotros los informáticos? Pues trabajamos con la evidencia digital. El resto trabaja con evidencias materiales, digamos, salvo los psicólogos que también trabajan con una evidencia no tangible, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que requiere? Que seamos expertos informáticos, que se pueda se pueda validar esa experticia a través de la titulación y de los conocimientos formales. Usualmente, en todos los juzgados del mundo piden que quien tenga que ser perito informático tenga un título habilitante como tal. No importa si es ingeniero, licenciado, diplomado, máster, esto, lo otro, pero tiene que tener algo de una universidad que dice, esta persona sabe de informática. Podemos actuar como peritos informáticos según diferentes roles, o tipos, como dice acá. Está el perito informático oficial, que es el que trabaja dentro del juzgado, es un empleado más, y se encarga de asesorar al juez en las cuestiones que el juez le pida. Después está el perito informático de oficio, que podemos ser cualquiera de nosotros que nos anotamos en el juzgado, actuamos como profesionales independientes, y lo que hacemos es que en algún momento, cuando salimos sorteados, porque el juez pide un perito para que lo ayude en la causa, bueno, nos llaman a nosotros y nos dicen, mire, usted ha sido designado perito en tal causa, venga y tome este conocimiento y participe de su designación, acepte la designación. Ya vamos a ver en otra unidad cómo es todo ese proceso cuando actuamos como perito. Y por último está el perito de parte, que es convocado por una de las partes. Supongamos, hay una situación en donde el perito oficial hace un dictamen y una de las partes dice, uy, este dictamen nos perjudica totalmente. Entonces llama ese abogado a su propio perito
Me llama a mí, por ejemplo, la ingeniera Gallo y dice, venga, participe como perito de parte porque yo quiero que me explique todo lo que ha hecho este perito oficial porque no entiendo. Bueno, entonces yo me siento a analizar con él, qué sé yo, te le digo, bueno, acá podemos pedir esto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya en ese caso, como perito informático de parte, yo estoy parada del lado del abogado que me contrató. Que, ojo, eso no significa que no tenga que estar aplicando las mismas consideraciones de objetividad y justicia que en los otros casos. O sea, yo no puedo hacer un informe a favor del abogado que me contrata. Yo tengo en ese sentido que ser totalmente objetivo. Los datos, las evidencias son lo que son, yo no las puedo cambiar. No voy a hacer yo una interpretación, digamos, sesgada respecto de lo que son esos datos. Tengo que hacer la interpretación cabal, aunque eso perjudique al propio abogado que me contrató. Porque esa es mi honestidad y, digamos, mi ética profesional aplicada como perito. El investigador informático, que es el último, digamos, de los roles que podemos cumplir nosotros, es una especie como de detective privado, ¿no? Fíjense en el dibujito que les puse ahí. ¿Qué investigaciones realizan? Primero, por ejemplo, aquellas que tengan que ver con delitos perseguibles por instancias de parte del legitimado en el proceso judicial, ¿no es cierto? A veces lo que hacen estas personas es averiguar el perfil en las redes sociales, ¿no es cierto? O la huella digital que esta persona del tiempo tal a tal hizo en internet y cosas así. Normalmente ayudan a obtener y aportar información y pruebas sobre conductas y hechos privados, no judicializados muchas veces, ¿no? Este perfil del investigador informático todavía no existe, se está conformando en estos momentos en nuestra sociedad, digamos. O sea, no hay una carrera para que ustedes estudien y se reciban de investigadores informáticos. Tiene mucho que ver con, digamos, cursos de capacitación continua, con interés en la temática, con vínculos, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, estaba viendo yo esta mañana que había acá en Buenos Aires una maestría en ciberdelincuencia, que yo dije, esta es la mía, yo voy a ir a ver para ver cómo investigo a los delitos en la ciberdelincuencia. Pero resulta que era un temario espantoso, lleno de leyes y de cosas. Cuando me di cuenta lo daba la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces dije, no, acá qué voy a aprender. Primero tengo que recibirme de abogada para poder hacer esta maestría, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a buscar esas capacitaciones y esas cosas para poder ir formándose como investigador informático. Es toda una tarea muy interesante, ¿no? Por ejemplo, procedencia o destino de la evidencia digital, investigación encubierta en redes sociales e internet. Muchas veces lo que se pide es para averiguar por qué fulano hace tal cosa, me disfrazo, hago una suplantación de identidad o lo que sea y empiezo yo a interactuar como si fuera esa persona. Búsqueda de la huella digital, detección de programas espías en celulares, computadoras y demás, y también todo lo que tenga que ver con seguridad electrónica del hogar, ¿cierto? Como la búsqueda de cámaras, micrófonos ocultos y ese tipo de cuestiones. Bien, terminamos entonces con esta unidad. Ahí les pongo, el mundo está ahí, de nosotros depende qué hacemos en él. ¿Ah? Esa frase que suena así muy, qué sé yo, muy hipona, te diría, muy de hippies, ¿no? Es muy cierta. ¿Eso qué quiere decir? Que el mundo de la delincuencia virtual está ahí y de nosotros depende qué hacemos para poder actuar a favor o en contra de todo eso, ¿no es cierto? Es decir, eso no va a desaparecer porque a nosotros no nos interesa, en algún momento nos va a llegar. La ética es un valor profesional fundamental y garantiza el comportamiento justo y de respeto por el otro. Esta regla, digamos, es válida, seas perito o no seas perito. Con ser persona, ni siquiera necesitas un título. Con ser persona, ya uno debería tener la ética como un valor profesional en cuanto a que profesa ese valor, como un valor profesional fundamental, que nos debería garantizar ante los otros el trato justo y el respeto por ese tercero con quien estoy interactuando. En cuanto a lo que estamos hablando, nosotros nos tiene que quedar en claro que los peritos somos auxiliares de la justicia y lo que debemos hacer es encuadrar la evidencia en el contexto de la ley. Ya vamos a ver después
que como peritos vamos a usar herramientas forenses que también son utilizadas por los analistas forenses que investigan cuestiones de ciberseguridad, incidentes de ciberseguridad. Pero la gran diferencia entre un perito y un experto en ciberseguridad, digamos, ¿no es cierto?, es que el perito tiene que encuadrar esa evidencia que acaba de recuperar en el contexto de toda la ley, la legislación, los procedimientos procesales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, hasta aquí entonces quedamos con nuestra clase. Los escucho si tienen alguna duda, algo. Cuéntenme cómo les pareció la clase. ¿Se me han ido todos a dormir de vuelta? La verdad, por mi parte me gustó bastante lo que estuvo hablando por el término de que normalmente los delitos que se trabajan normalmente en el común, que eran pues extorsiones o que los problemas familiares o algo otras cosas así por el estilo, últimamente están incursionando en el término de la tecnología y que pues la tecnología se está utilizando para esto. No sabía mucho el hecho de que esto se estuviera manejando de esa manera, pero pues me gustó el hecho de aprender sobre eso. Pues fíjate, qué importante es eso que dices, Nico, porque ¿qué es lo que nos pasó después de la pandemia? Nosotros nos quedamos todos adentro y los delincuentes también. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si la gente se mueve a través de la virtualidad, pues nosotros nos movemos a la virtualidad. Entonces, empezó a hacerse todas las estafas y esas cosas mediando la tecnología, pero son estafas viejas, los fraudes, las extorsiones y demás, son cosas que toda la vida han existido, nada más que ahora toman ese cariz de lo nuevo, lo novedoso, lo complejo. Hay muchas personas que no conocen lo suficiente de tecnologías y digamos, están totalmente vulnerables desde ese punto de vista. Pero el delito es el mismo de siempre, no ha cambiado. Toma otra forma nada más a través de las tecnologías. Bueno, chiquillos, si no hay más dudas, nos estamos viendo en la próxima clase, que ya ni me acuerdo cuándo es. A ver, cuándo les pasé plan de trabajo. Nos estamos viendo, no, el próximo martes, ahí nomás. Tenemos que ver las metodologías de forencia digital. También es re interesante esa unidad. Tienen ustedes ahora para hacer un cuestionario, que eso ya está habilitado en Ágora, digamos. Yo a la brevedad, en cuanto me sea posible, voy a empezar a corregirles el cuestionario número 1 al que ya lo pude haber presentado. Bien, nos estamos viendo entonces, chicos. Yo termino la grabación.